Productores de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 3 del libro de Amós. En este capítulo comienza diciendo: oíd esta palabra, es decir, prestar atención, escuchad, atender de qué es lo que voy a decirles. El mensaje es de que Dios habla al pueblo de Israel y les dice que este mensaje es contra toda la familia que saqué de Egipto, es decir, a todas las 12 tribus de Israel, y de forma específica a la nación del norte. Dios le dice que esto os castigaré por todas vuestras maldades, por todo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Se podrá unir la luz con las tinieblas? ¿Podrá haber una unión con la corrupción y la justicia? No puede haber. A veces pensamos que sí, a veces pensamos de que podemos tener una cierta amistad con el mal. A veces pensamos que podemos pecar porque como Dios es amor, Dios es misericordioso y paciente, podemos pecar porque luego Dios nos perdona. Pero no es así. En la Biblia nos dice que todas las cosas no suceden por gusto, todo tiene una causa. Y eso lo menciona en el versículo 4, versículos 5 y 6, que todo tiene una causa. Y mucho aún Dios dice: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios, antes de emitir un juicio, nos envía notificaciones, nos dice que debemos cambiar, debemos arrepentirnos, debemos volver a sus caminos divinos, volver a sus preceptos, y no ser como el reino del norte. Samaria, siendo la capital del reino del norte, decidió de forma voluntaria salirse de los caminos divinos. El pueblo de Israel se caracterizaba por ser una nación corrupta espiritualmente, socialmente, moralmente, en todo, a tal punto que de forma voluntaria decidieron olvidarse hacer lo recto. O también el pecado es tan grande que nos vuelve ciegos. Verso 10 dice: no saben hacer lo recto, atesoran rapiñas y despojos en sus palacios. Por eso Dios el Señor dice que un enemigo vendrá desde todos lados de la tierra y derribará su fortaleza. Esto puede hacer una referencia a Salmanasar, un rey asirio que en esos tiempos vino a oprimir al pueblo de Israel. Pero el versículo 12 dice que Dios habría de librar a su pueblo en el rincón de una cama y en el canto de un diván. Es decir, que en medio de la corrupción, en medio de la oscuridad espiritual y moral, Dios siempre tendrá fieles. Siempre va a haber un remanente que se ponga fiel de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos, aunque se derrumben, aunque sea el fin del mundo, aunque pasen lo peor de lo peor, ellos habrían de mantenerse fiel. Porque a veces las personas no pecan, no porque no quieren pecar, sino porque no tienen la oportunidad para pecar. Pero un siervo de Dios, alguien que es fiel a Dios, peca aún teniendo la posibilidad de pecar, decide no pecar. Aún teniendo la posibilidad de corrompirse, decide no corrompirse. Y bueno, en el capítulo sigue diciendo: oíd y testificad contra Jacob. El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. El mismo no solamente habría de ser enjuiciado el palacio real, la población, la corte real, sino también el mismo santuario. El mismo santuario que antes había sido casa de Dios, Betel, ahora habría de ser enjuiciada. Y bueno, el versículo 15 dice: heriré la casa del invierno junto con la casa del verano. Las casas de marfil serán derribadas y muchas otras casas serán arruinadas. Todo de todo. Bueno, aquí podemos sacar lecciones importantes. Dios es misericordioso y paciencioso, pero
Dios es amor, pero Dios no puede amar el pecado nunca. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. No puede haber una unión entre el mal y el amor de Dios. No puede haber una unión entre la corrupción y la justicia. Es necesario que nos desliguemos de ello. Es necesario que comencemos a poder pensar, analizar y reflexionar qué cosas hay en nuestra vida que estamos haciendo mal. Qué cosas, cómo está nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver la vida, cuál es nuestra cosmovisión. Es hora de poder desligarnos de ello y poder seguir el camino de la rectitud. Aprender a hacerlo bueno, aprender a hacerlo recto, aprender a hacerlo bueno. Bueno, eso fue Productores de Esperanza con su amigo Elias Gómez. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.